buenas tardes, mi nombre es Raúl. Mi nombre es Maribelis Mejías Matos. Súper. Somos en La Libre. El tema de hoy, vamos a traerles un tema bastante interesante y creemos que es bastante controversial también. Se llama la eutanasia. Empezamos con la definición. La eutanasia, ¿qué usted entiende por eutanasia? Bueno, en términos simples, eutanasia sería, ¿verdad?, la aplicación de una inyección o un método para provocarle la muerte a una persona que haya, ¿verdad?, tomado la decisión de culminar su vida, pero sería, ¿verdad?, en unos términos más, ¿verdad?, más susceptibles, que no le provoque dolor esa partida a la persona a través de esa inyección. Personalmente estoy de acuerdo con la eutanasia. Tengo familiares que sufrieron enfermedades X y había que tomar una decisión entre si como dicen, se le corta el sufrimiento o si muchas veces a veces no quieren dejar ir a ese ser querido. Por otro lado está el de una enfermedad o cualquier otro tema, ya sea pena de muerte, ya sea etcétera, etcétera. Sí, te entiendo. Como el jurisprudence, que es un término que utilizaban mucho unos teóricos en la disciplina nueva de tanatología, que entendían mucho que la eutanasia era como para poder permitirle al paciente, como bien tú dices, que fue diagnosticado con una enfermedad terminal, pues el poder morir dignamente. Pero es curioso que tú dices eso porque el doctor Alejandro, que él hizo una investigación reciente en el 2005, ¿verdad?, que todavía está en la década de lo que se puede considerar una literatura vigente, él exponía que esto ponía a los doctores, a los médicos, entre la espada y la pared, ¿verdad?, dentro de su código de ética, si debían mantener hacer todo lo que estaba en su poder por mantener la vida del paciente, como lo hace el juramento cuando ellos se convierten en médicos, o darle, ¿verdad?, el simplemente la opción al paciente de morir. Que eso para ellos era una doble moral de realmente estoy haciendo lo que debo hacer como médico o estoy fallando en mi reglamento, ¿verdad?, en mi oath. Yo pienso que eso no es una decisión que tiene que tomar el doctor. El doctor simplemente ejecuta. La decisión la toma la persona, ni siquiera es decisión de la familia tomar esa decisión, porque es algo bien personal. También vemos que a veces que si ya el doctor, que es el profesional, si tú no eres doctor, tú no tienes, no está hablando de tu intelecto, está hablando de tus emociones, y nadie quiere perder un ser querido, pero a veces es mejor acudir a ese método, la eutanasia, porque si ya el doctor habló, no hay nada más que hacer. Lo que vas a hacer es dejar a la persona en una cama, a veces vegetal, a veces etcétera, etcétera. Y ahí entra, perdón que te interrumpa, ahí entraría lo que sería el concepto legal, porque si estos son los métodos que quiera acudir el familiar y el mismo paciente, y pues como bien tú dices, el médico se ve obligado a cumplir con su deber con el paciente, pero entonces, ¿qué tal del médico que ejecuta esto? O sea, ¿cómo él va a ser visto en la sociedad, en su círculo médico, cómo lo van a ver? El hecho de que la eutanasia tiene que estar regulada de una manera bien éticamente legal, que se pueda aplicar, que él no falle, y si él no está adiestrado en esto, porque como vuelvo y te digo, su juramento ha sido el momento que se convirtieron en médicos, juraron una beneficencia y hacer todo lo posible por ayudar al paciente. Entonces, ¿cómo él en su ética moral puede ejecutar algo que él sabe que puede perjudicar hasta su carrera? Que a veces pensamos que la eutanasia es el bien por el paciente, el bien por la familia, y realmente esto toca a personas terceras que entiendo que hasta legalmente no se ha considerado. Volvemos a lo mismo, es una decisión de la familia. O sea, si venimos a ver,
la decisión la toma la familia, la toma la persona, ya no hay más nada que hacer. Si la persona o los familiares fueran doctores, pues no tuviera que venir un doctor a hacer el mandato, como dicen. Él está simplemente siguiendo una orden. Si fuera a ser mal visto, pues entonces sería mal visto también por el aborto, sería mal visto también por otro tipo de lo que está haciendo su trabajo. Hay muchas veces que la gente piensa que o le estás acortando la vida. Yo no le estás acortando la vida, le estás acortando el sufrimiento. Pero sin embargo, hay una que se considera la eutanasia pasiva, es cuando le dan unos medicamentos para minimizar el dolor. So, básicamente no hay necesidad de una eutanasia, porque básicamente dándole un tratamiento en particular podemos hacer que se le minimice la agonía y entonces no se incurriría en de que sufrir es un derecho, porque ya se está minimizando el sufrimiento aplicando un tratamiento. Eso es básicamente lo mismo, que no necesariamente el doctor tiene que, ¿verdad?, llegar a las conclusiones orientar a los familiares de que vamos a aplicar eutanasia. Simplemente vamos a dar un tratamiento para que no sufran más, y es lo mismo. Y entonces no se tiene que incurrir en ese otro método donde no pueden ver a sus familiares, donde no pueden compartir con ellos. Y de hecho, el doctor Alejandro en esa investigación decía que los cuidadores, que serían los familiares a los cuidadores tú te refieres, hacen un tipo de proceso, pasan por unas distintas etapas donde van desarrollando un sentido de beneficencia hacia su familia, a su abuelo, por ejemplo, o su papá, como que extendiéndose el yo mismo hacia la persona. Y que yo creo que la eutanasia eliminaría eso, destruiría eso, ese posible vínculo que se puede crear de un cuidador a un paciente. Y eso, pienso que la eutanasia destruiría eso. Sí, en eso yo pienso que tienes toda la razón. Hay gente que lamentablemente, cada quien tiene su manera de pensar. Hay gente que está a favor de la eutanasia, hay gente que está en contra. Yo pienso que en lo que hablaste, el aspecto legal es algo bien interesante a tomarse en consideración. Pienso también que, fíjate, algo que me viene a la mente cuando estoy hablando de esto es, por ejemplo, ¿qué opinarías de si hay alguno de la familia que está a favor o si hay otro de la familia? Tengo una amistad de Fajardo, yo soy natural de Ceiba. Esta persona, la esposa tenía cáncer y él quería terminar con el asunto ya. Imagínate la persona que has compartido toda tu vida, verla en una cama. Él quería pues darle el paso y tenía 3 hijas y las hijas, yo digo, más llevadas por las emociones, pues no estaban a favor. Lo que querían era pues, y él pues son sus hijas, siguió metiendo dinero y sabiendo que no iba a cambiar nada. Entonces, es interesante a veces cómo las personas, a veces la conciencia o lo que tiene que ser o las emociones, eso afecta en todos los aspectos de la vida. Bueno, yo pienso en ese aspecto que es más bien el constructo personal que tenemos en Puerto Rico, porque en Puerto Rico se enfatiza mucho lo que es la religiosidad y el pensamiento de que lo que es el suicidio, eutanasia, va en contra de la moral establecida por Dios, de los mandamientos, que yo creo que también la sociedad, y parte por lo cual yo estoy en contra de la eutanasia, es que Dios es la persona que quita la vida y nosotros no tenemos derecho a quitarla. Hasta un médico no debería llegar a eso, y parte por la cual me gusta mucho, ¿verdad?, el tipo de artículo que he leído es eso, que es algo que va en contra de la moralidad, de nuestro derecho como seres humanos, y en el aspecto de esa persona,
me alegro en cierta parte que, ¿verdad? No sé si él llegó a hacer la eutanasia, ¿no saben qué quedó? No llegó. No lo llegó a hacer. Hasta lo último estuvo. Porque yo he escuchado, por ejemplo, la muchacha de Oregon, que tuvo que, no sé si, eso fue un caso bien famoso, que ella decidió, ¿verdad?, aplicar la eutanasia antes de que la enfermedad, porque la iba a deteriorar. Y entonces en esos aspectos encuentro que ¿verdad?, las personas recurren a eso porque no quieren perder su identidad. Muchas de esas enfermedades terminales deterioran tu personalidad, tu identidad, tus memorias se van. Pero es un tremendo punto también, porque si la persona misma toma la decisión, nadie se quiere morir. sí. Por más que diga, no le tengo miedo a la muerte, mentira, nadie se quiere morir. Por más que hayas hecho en la vida, siempre hay etapas por vivir, cosas por hacer, nadie se quiere morir. Básicamente es bien interesante cuando me dices que la misma persona adelantó el proceso antes de... Porque sí, se ve en diabéticos, Alzheimer, se ve en cáncer. Todo eso va cogiendo a la persona y lo va deteriorando, se lo va comiendo de adentro hacia afuera. Otro punto interesante, a mí me llama la atención mucho, es la eutanasia en los animales. Esa es interesante, pues ya a veces no le dan tanto énfasis a un animal, porque no es familia, no es etcétera, pero es exactamente lo mismo. Sí, aplicarlo en un ser vivo, pero ya ahí estamos entrando en, bueno, no es el mismo aspecto, porque somos seres humanos y lo que nos diferencia a nosotros del animal es que nosotros razonamos. Y no puedo coger, ¿verdad?, en el aspecto pues religioso, se diría que entra más bien la moralidad, la ética y el tipo de cositas que, ¿verdad?, el tipo de régimen que nos aplica a nosotros es más para los seres humanos que los animales. Y también pues hay que ver si hay alguna ley en contra. Yo creo que estaríamos más abiertos a ponerle la inyección a dormir, ¿verdad?, a la mascota, porque mira, ya está viejito, pero no creo que sería lo mismo a tu perrito, a tu abuelito. Sí, a ver, no es por vejez, a veces en el caso de los animales, una caída o una lesión, una fractura, la típica es el perrito que se escapa de la casa y lo atropella un carro. Eso se ve mucho. Pero en mi opinión, en ambos campos es la misma decisión, no tiene ninguna diferencia. Es que no podría yo, ¿verdad?, difiero en ese aspecto, pero no podría yo conceptualizar el hecho de que pues yo aplicárselo a mi mascota, por ejemplo, es que no lo veo viable a un ser querido que pues en el aspecto en el casito que traíste, ¿verdad? Yo entiendo a la hija, ¿verdad? Yo no quisiera darle muerte a mi papá y más si está bien saludable. Yo quisiera devolverle todo, que eso es lo que mucha gente piensa, devolverle todo el cuidado, todo el amor que él me dio, pues cuidando de él, estando pendiente de él hasta donde la vida me permita y hasta que el momento que pues llegue, que papito Dios lo mande a buscar, pero no quisiera privarme de la oportunidad de yo cuidarlo, que a lo mejor por eso entiendo porque sus hijas no estaban de acuerdo con darle, ¿verdad?, la eutanasia. Y una pena de muerte. Pues, cuando la persona ya pues está condenado a pagar, está condenado a... En mi opinión, todo el mundo tiene derecho a perder, a cambiar, todo el mundo tiene derecho a arrepentirse, pero que esté libre de pecado tira la primera piedra también, pero la idea no es acortarte el tiempo de pagar. Si lo hiciste, tú sabes, lo que sea que hayas hecho, tú sabías que tenía las consecuencias, tenías que pensarlo antes. Yo no creo que deberían llevarlo a la silla eléctrica o llevarlo, sea como sea, silla eléctrica, en 10 minutos se te acaba el sufrimiento. A diferencia de 80 años en una celda o 100, 60, lo que sea que te hayan dado. Bueno, pero eutanasia como tal no creo que se aplique
aplica ahí porque la eutanasia sí es lo que consideramos, ¿verdad?, morir dignamente, es la inyección que no te provoca dolor. La inyección que ella le provoca el dolor, pero sí volvemos, ¿verdad?, por lo menos en el aspecto, en mi opinión, y en esa parte pues sí estoy de acuerdo contigo, no deberían acortarle sufrimiento. Pienso que él debería pasar por el proceso de estar en prisión, de estar en una celda, y a veces por los crímenes que tú cometas aquí en Puerto Rico son bastante determinados con ese tipo de población, tanto los policías como los mismos prisioneros, tus mismos compañeros de la celda, ¿verdad? Toman unas actitudes hacia ti por el tipo de crimen que tú hayas cometido. Que ahí sí yo estaría de acuerdo que no le debería aplicar ninguna eutanasia, o sea, ni privarle el sufrimiento al momento de morir, ni tampoco darle una inyección que le provoque un sufrimiento de, como bien tú dices, 10 minutos. No debería ser. Debería ser el que sufre en carne y hueso, ¿verdad? Y un término que sea lo que Papá Dios determine. Como dije anteriormente, que Dios determine cuándo le va a quitar o no esa vida al ser humano, así sea un criminal o una persona, ¿verdad?, aparte. Exacto. ¿Crees que debería ser legal? Pues no, la eutanasia no debería ser legal, porque si lo fuera como la cannabis, que lo hicieron legal y después se descubrió que hubo unas cláusulas que no tomaron en consideración al momento de legislarla. Yo creo que si lo fueran a poner legal, lo cual yo no estoy a favor, pues que miren bien ese proyecto legislativo, porque podemos caer en una mala administración de esa ley, como pasó con el cannabis. Eso sería otro tema bien interesante para el futuro, porque hay un montón, busquen información, el cannabis no quiere decir, el cannabis no es sinónimo a un caserío o a una pistola. Hay muchas enfermedades que se pueden tratar naturalmente con el cannabis sin hacerte daño al cuerpo, a tus órganos. Pero en mi opinión debería ser legal, que la gente tome su decisión y que ellos crean como piensen. Pero queremos también ver, ya para ir cerrando, queremos ver también cómo las personas opinan. Queremos que compartas tus opiniones con nosotros y para mantener la campaña corriendo. Me gustaría invitarte también a que te suscribas al canal de nosotros. Estamos en La Libre en YouTube, estamos en Facebook y en Instagram, y mantengas la campaña. No solamente veas los debates, sino que también pues puedas dar tu opinión, puedas darle share, que es lo más importante, puedas compartir para que se siga regando. Y obviamente pues siga dándole like y apoyando este movimiento. ¿Okay? Nos vamos despidiendo, como dije ahorita, yo soy Raúl. Mi nombre es Maribel, un placer. Somos en La Libre. Chao.